Palabra, deleitarse en la palabra, esperar en la palabra, buscar la palabra, que meditar en ella, porque al final, hermanos míos, meditar, comprender, educarse a través de la Escritura es lo que a nosotros nos va a llevar a caminar por un buen camino. Cada vez que nosotros tenemos problemas, desesperanza, angustia, es necesario acudir a la Escritura. Cada día de nuestra vida es necesario acudir a ella, porque aquí está el consejo del Señor, la que nos edifica, la que nos levanta, la que nos ordena, la que nos guía, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la Escritura no es solamente incentivar a los hermanos a que vengan al discipulado, o que vengan a los cultos, o que presten atención a lo que Dios está diciendo, sino que es un mandato de parte de Dios. No es que solamente el pastor, porque se le ocurre enseñar, quiere enseñar de la palabra, no, es un mandato de parte de Dios. Por algo Él lo dejó escrito, impreso, para que nosotros lo podamos llevar a la práctica. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119, versículo 81 al 88. Los versículos del 81 al 88. Si tuviera que ponerle un título al mensaje, porque me dijeron que le pusiera título al mensaje, consuelo en medio de la oposición. Vamos a tener ataques de diferentes lados, hermano. A veces vamos a tener ataques de nuestra carne, a veces tenemos ataques de nuestro adversario, pero a veces también tenemos ataques de los que no están a nuestro lado, a nuestro alrededor, del mundo, que quiere oprimirnos. Bueno, el salmista aquí nos va a dar unos buenos consejos de consolarnos en medio de la oposición. La leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Amén. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo hará juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Estos versículos, hermanos, nos hablan de una gran verdad que es comunicada a lo largo de todo lo que es la Escritura. Y es que el cristiano, el Hijo de Dios, debe enfrentar oposición en este mundo. Amén. Y esta porción nos habla de que hay gente que nos persigue, soberbios que no viven de acuerdo a la ley de Dios y que cavan fosas para hacer que sus hijos puedan caer en medio de esas fosas. Hablan mentiras que buscan a través de las calumnias perseguir a los hijos del Señor. En resumen, hermano, lo que está hablando el salmista es la oposición de este mundo y el odio contra el pueblo de Dios. Y usted me dice, pastor, pero si la gente no nos tiene odio, claro que sí, porque si rechaza a Cristo, va a rechazar a la iglesia. Ahora, si rechaza a Cristo y a usted lo están elevando y anudando, ahí hay un conflicto. Ahí hay que decir, yo no soy seguidor del Señor. Porque si rechazaron a Cristo, de la misma forma van a rechazar a aquel que es hijo de Dios y que habla la verdad, porque Cristo es la verdad. Hay que recordar primero que este salmo no fue escrito en la bonanza, no fue escrito en la prosperidad del salmista ni en la comodidad. No había paz en su vida,
sino que el Salmo 119, hermanos míos, fue escrito en medio del dolor, en medio de la angustia y en medio de lo que es la humillación. Por lo tanto, no es un salmo que nos hable de cosas maravillosas, sino que nos habla de experiencias dolorosas que está sufriendo aquel escritor del Salmo. Por lo tanto, hay que considerar tres cosas. Y es de mi interés, hermanos míos, que cada vez que estemos hablando, no solamente hoy día, sino que constantemente del Salmo o de la palabra del Señor, en cada palabra nosotros podamos ver a Jesucristo, reflejando a Jesucristo, revelado en su palabra. Porque toda la Biblia nos habla de Cristo. Todas las situaciones nos hablan de Cristo. Todo lo que vivieron, todo lo que está escrito aquí, nos habla de Jesucristo. Y lo primero que debemos ver es que el cristiano debe aprender a esperar en medio de la oposición. La actitud correcta que nosotros debemos tener cada vez que luchamos contra nuestros enemigos consiste en esperar en la palabra de Dios. Versículo 81 dice: mi alma desfallece esperando tu salvación. En tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra. Cada vez que nos enfrentemos a situaciones o conflictos o oposición, hay que aprender a esperar en la palabra del Señor. No mandarnos los carros nosotros mismos, porque a veces creemos ser superiores o queremos enfrentarnos a nuestros enemigos y no pensemos. Dice el versículo 49 del mismo Salmo: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Otro salmo, por ejemplo, 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿O por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, Él hará. Esta palabra esperar, hermano, está constantemente en la Escritura. ¿Y cuántos de los que estamos aquí esperamos en el Señor? Ese amén fue como si no hubieran tomado desayuno. Nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar el consejo, el consuelo, la respuesta de nuestro Dios. Esperar en la palabra, hermano, ese debe ser el deber y el consuelo de cada creyente. Recuerden que nosotros estamos en una guerra y somos llamados los soldados de Cristo. Y cada vez que vamos a ir a una guerra, tenemos que esperar las órdenes de nuestro Señor. ¿Qué nos dice? ¿Qué tenemos que hacer? Pero a veces nosotros como guerreros queremos ir de una al frente y enfrentarnos a nuestros enemigos. Y a veces salimos trasquilados. El salmista lo que está diciendo es: tengo oposición. Se levantaron contra mí, pero estoy esperando en tu palabra. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? Mientras luchamos, hermano, debemos esperar con paciencia. Santiago, el apóstol Santiago, ahí en el capítulo 1, versículo 2, dice que debemos gozarnos en medio de las pruebas, porque estas pruebas producen paciencia. ¿Cuántos somos impacientes? ¿Cuántos queremos paciencia? Debemos aprender a soportarnos, a gozarnos en medio de las pruebas, porque estas van a producir la paciencia. La lucha, hermano, constante produce frutos de justicia que nos llevan a tener paz aún en medio de la tormenta. ¿Y quién es mejor? Nuestro Maestro Jesucristo, que esperó, que estuvo ahí, que fue obediente a lo que el Padre le decía o a lo que el Padre le enseñó. Siempre hablamos de que Cristo obtuvo el reino, obtuvo gloria, fue glorificado de parte de Dios cuando fue exaltado, pero tuvo que pasar un proceso. Gracias, mi Señor. Antes de la cruz, ¿qué tuvo que ocurrir? 30 años tuvo que vivir como nosotros.
soportando la actitud humana, soportando cómo se comportaba el hombre. ¿Ustedes creen que él no se sentía desesperado al decir, ya no quiero seguir así, quiero pasar todo esto? Pero hubo un proceso que tuvo que pasar. Luego fue a la cruz, luego fue muerto, luego fue resucitado. Y cuando fue resucitado, fue exaltado y recibió la gloria que él había tenido antes de transformarse en hombre. Pero tuvo que pasar un proceso. Y cada vez que él oraba, cada vez que se levantaba algo contra él, Cristo, ¿qué decía? Oraba, esperaba la voluntad del Padre. Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que tu voluntad. Eso es aprender a esperar, hermanos míos, la respuesta o el consejo de Dios. Puede que más de algunos de los que estamos aquí estemos luchando contra pecados graves, faltas permanentes que a la final manchan nuestro testimonio. A veces cortamos la maleza y vuelven a aparecer. Hay pecados a veces que nos avergüenzan. Puede que esta semana hayamos caído en alguno de esos pecados. Es una sombra negra que a veces nos impiden acercarnos a Dios. ¿Para qué voy a orar si he pecado contra Él? ¿Para qué voy a buscar de su palabra si le he fallado? Y eso viene a nuestra conciencia. Hay más de algunos que ni siquiera participan en los cultos porque en la semana le falló a Dios, menos tomar la cena del Señor. Pero hay una promesa de parte de Dios donde dice que somos más que vencedores, que la victoria ya ha sido dada. Cristo dijo, tranquilos, yo he vencido al mundo. La victoria ya fue dada. Y esa victoria es la que tenemos que tomar y recordar esas promesas. Que aunque hayamos caído, aunque hayamos pecado, nos arrepentimos y nos volvemos a levantar. Porque la promesa de Dios es que Él ya venció al mundo. Señor, amén. Alguien podría decirme, pastor, es que más que me acerco al Señor y le busco, más problemas tengo. Más tentaciones se levantan. Más parece que la guerra como que se agranda más, la batalla. No debería ser al revés. Que cada vez que yo busque más al Señor, la batalla vaya menguando. No vaya a ser, uno dice, no será al revés, que cada vez que busque al Señor los problemas tienen que irse disolviendo. No, hermano mío. El frente de la batalla, cuando uno se va acercando más al frente de la batalla se vuelve más dura, se vuelve más peligrosa. Por eso vemos algunos cristianos que están ahí al fondo y no quieren acercarse, porque cada vez que se acerque más a la batalla, al campo de batalla, al frente, más hermano mío, va a tener la oportunidad de morir. Porque cada vez que usted se acerque, cada vez que nos acerquemos más al Señor, la carne, hermano mío, va a ser una guerra tremenda. Porque la carne no quiere que usted ni yo podamos ir creciendo. Por eso el salmista llegó a decir, mi alma desfallece por tu salvación. Ya no puedo más. Estoy a punto de tirar la toalla. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra. En el Salmo 6:7 el rey David dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. A veces nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, hermanos, se agota. Está a punto de rendirse. Está a punto de decir, ya no puedo más. Voy con el 0,0,0,001 de batería, ya no puedo más. Y usted sabe que un 0,0,001 de batería, usted prende el celular y se le apaga. Ya no da más. Hay que ser enchufado nuevamente. Pero aún así, hermanos míos, es que tenemos que esperar en el Señor.
Aún cuando estemos con el 0,1 de batería, aún ahí hay que esperar en el Señor. El salmista llega a decir que él se presenta como ode al humo. Y esto es muy interesante porque el ode, hermano mío, era una tela de los animales de cabra donde se guardaba el odre, el vino, porque esta tela, este odre era resistente, no se quebraba, pero cuando era acercado al humo, esta tela comenzaba a quebrarse, comenzaba a desarmarse. Y el salmista lo que está diciendo es que cada vez que se acerca a la guerra, cada vez que se levantan contra él, está en la oposición, que ya está a punto de reventar, está a punto de desfallecer, está a punto de estirar la pata, como diría alguno. Pero aún así, hermano, en el límite de nuestras fuerzas, es que tenemos que recordar las promesas del Señor. El salmista eso es lo que quiere decir. Que aún llegando al límite de nuestras fuerzas, no debemos olvidarnos de los estatutos de Dios. No debemos olvidarnos de las promesas ni de la palabra de Dios. Amén. Aun cuando venga la muerte, aun cuando venga la oposición, aun cuando venga la tormenta más tremenda, aún en ese momento es que no tenemos que olvidarnos de las promesas de Dios. Amén. Nuestra memoria debe estar saturada de la Escritura. Debemos llenar nuestra mente con la palabra del Señor. Sí, Señor. Y esto me lleva a hacerle algunas preguntas. ¿Cómo esperamos en la palabra si no conocemos la palabra? ¿Cómo vamos a recordar los estatutos de Dios si no conocemos los estatutos de Dios? ¿Cómo vamos a depender de la palabra de Dios si su palabra no es leída, no es meditada, no es orada, no es parte de nuestra vida? Hoy tenemos una iglesia, y hablo en forma general, que está falta de la Escritura. Amén. Que es ignorante en cuanto a la Escritura. Por eso tenemos derrotas. Por eso, hermanos míos, difícilmente, decía un teólogo, tendrás victoria si tu armadura es mediocre. Difícilmente, hermanos, vamos a tener victoria en nuestra vida si nuestra relación con la Escritura es mediocre. Si buscamos vencer el pecado siguiendo nuestros propios medios, vamos a fracasar. Si es que ya no hemos fracasado. Hay que conocer la Escritura. Hay que aprender de la Escritura. Hay que meditar en su palabra. El salmista decía, medito de día y de noche en su palabra. Y meditar no es aprenderse un versículo de memoria y listo. Es entender lo que la Escritura nos está diciendo. Es que el Espíritu Santo nos revele cuál es la esencia de lo que Dios quiso decir. Pero a veces le hacemos caso a nuestra carne. Y la carne no quiere que usted lea. La carne no quiere que usted se relacione con Dios. La carne no quiere que usted busque a Dios. Y que si lo busque 5 minutos y listo, se fue. Y las 23 horas 55 minutos que nos quedan del día, vivamos de acuerdo a nuestros principios. Debemos sumergirnos en la palabra. Que la Escritura sea nuestro más preciado tesoro. Amén, amén. Porque dice la Escritura, donde está ese tesoro, está tu corazón. ¿Qué es lo que anhelamos nosotros en nuestras vidas? Que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos ayude, que Dios haga esto otro. O esperamos conocerle, o deseamos conocerle, o deseamos saber quién es nuestro Dios. Y para eso, hermano, hay que acudir a la Escritura. Por lo tanto, cuando tengamos oposición o se levante algo en contra de nosotros, hay que aprender a esperar en el Señor. Y esperar en el Señor es
esperar en su palabra. Gracias, Señor. Lo segundo, debemos suplicar en medio de la oposición. De los versículos 84 al 86, se nos explica qué debemos hacer mientras esperamos en las promesas del Señor. Y las promesas de victoria son ciertas, seguras. Pero ¿cómo debemos esperarla? La única manera es a través de la oración. Seamos honestos, ¿cuántos de los que estamos aquí oramos la palabra? Ay, usted dice, pastor, pero oramos la palabra. Acudimos a ella, porque aquí está su voluntad. Aquí, hermano, está la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Jesucristo dijo que Él responde las oraciones cuando van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si oramos la palabra, Dios va a responder y va a contestar. Por eso dice que nosotros no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites. Dios bendíceme, Dios sácame de esta deuda, Dios ayúdame en esto, todo, pero no acudimos ni oramos de acuerdo a la palabra. Santifícame, límpiame, restáurame, perdóname. Amén. Bendito Señor. La oración del salmista es desgarradora. En el versículo 86 dice, ayúdame. Es un grito de auxilio. Amén, amén. Si usted se está ahogando en el mar y ve un bote pasar, usted no le va a decir, ¿me puede ayudar? No, usted va a gritar con desesperación. Sí, Señor. Amén. Va a gritar con todas sus fuerzas. Y es eso lo que el salmista está haciendo, está orando la palabra. Ayúdame, Señor, porque tú eres mi socorro, tú eres mi esperanza. Y eso está inserto en la Biblia. Está orando la palabra. Gracias, Señor. ¿Cuántos son los días de tu siervo? Le dice, ¿cuándo hará juicio contra mis perseguidores? Y alguien me va a decir, pastor, pero ¿cómo uno no puede orar así? ¿Quién soy yo para decirle a Dios de esa manera? ¿Quién somos nosotros para recordarle a Dios sus deberes? ¿Quién va a ser tan insolente para decirle, Señor, ¿hasta cuándo? Ay, Señor, es porque no leemos la Escritura. En el Salmo 13, versículos 1 y 2, el rey David le dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Y sabe lo más glorioso? Que el Señor nos reprochó esa oración. El Señor le respondió. El profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. El mismo libro de Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? El Señor no rechaza ese clamor, porque es una súplica sincera y de acuerdo a su palabra. Cuando usted, hermanos, y yo debemos orar, oramos por la venida de Cristo. Usted ora por la venida de Cristo, anhela la venida del Señor, y cuando usted le dice, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? ¿Hasta cuándo vamos a soportar eso? El Señor escucha esa oración. Porque usted está anhelando dos cosas. Primeramente estar con Él, pero también que Dios venga a poner juicio sobre la tierra. Es una oración agradable ante el Señor. Primero, porque expresa que nuestra vida ha sido transformada a tal punto que lo que antes considerábamos bueno, ahora nos horroriza y desgarra. Y por eso a veces no oramos con esa dirección. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta ver el pecado.
porque nos gusta ver la maldad. El salmista, cuando le está diciendo ¿hasta cuánto?, es porque él está rechazando lo que están haciendo los impíos. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. El pecado de los impíos, hermanos, produce tal nivel de condenación que solo podemos decir, como dice el rey David ahí en el Salmo 68:1: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen. El salmista está clamando así porque no le gusta ver el pecado que está viendo. Y el pecado no es que fumen, que tomen, es que están rechazando a Cristo. Y a veces a nosotros nos da lo mismo. No importa. El salmista le está diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Ven, toma tu lugar. Y una segunda razón por qué Dios no rechaza esta oración es porque le pedimos fielmente que Él venga a poner juicio sobre sus enemigos. Y usted me dice: pastor, pero es que hay que orar por misericordia. Pero ¿y si lo siguen rechazando? ¿Y si lo siguen rechazando? Y si lo siguen rechazando, hermano, a veces llevamos años orando por una persona que lo único que hace es rechazar y rechazar a Cristo. Y llevamos toda nuestra vida y todas nuestras oraciones son para que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia tengan la misericordia de Dios. Pero Dios dice: pero si no quieren, me rechazan una y otra vez. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista? Ven, Señor Jesús, y toma tu lugar. Amén. Rescátame a mí, sálvame a mí, que ya no quiero vivir en este pecado, pero también imparte tu juicio. Y usted me dice: pastor, no, es que eso no lo debemos hacer. Es eso lo que está haciendo el rey David. Es eso lo que está haciendo el salmista, hermanos míos. Y esa es la oración que Dios está respondiendo. ¿Qué mejor estímulo para enfrentar las burlas, los vituperios, las tentaciones, los asedios de Satanás? El saber que Cristo ya ha vencido al mundo. Escúcheme bien, el mundo ya está derrotado. La carne ya está derrotada. El pecado ya ha sido derrotado. Satanás y sus huestes ya están derrotados. Solo falta que venga Cristo y ponga el golpe final, pero ellos ya están derrotados. No se pueden levantar. Y eso, hermanos, tiene que ser un estímulo para nosotros para decir: voy a vivir para Dios. Voy a agradarle a Dios. Mi vida va a ser solamente para Él. Sí, Señor. Versículo 85 dice: fosas me cavaron los soberbios, los que no andan de acuerdo a tu ley. Los incrédulos, hermano mío, en su afán de oponerse a los hijos del Señor, buscan desesperadamente hacer trampas y que nosotros podamos caer fácilmente en esas trampas. Caín mató a Abel. Caín invitó a caminar a su hermano. Recuerden que van los dos a buscar una ofrenda, pero van los dos juntos y lo matan. Labán engañó a Jacob para quedarse con su salario. La esposa de Potifar le tendió una trampa a José. David, hermano mío, al ver que tenía muchos enemigos, nunca pensó que sus hijos se estaban levantando contra él. Cristo mismo fue muchas veces consultado por judíos, fariseos, por los escribas, por los maestros de la ley, solamente con el fin de hacerle una pregunta y hacerlo caer para que tuviera problemas. Los enemigos, los incrédulos, buscan hacernos trampas para que nosotros podamos caer. Recuerdo la historia de un reformador inglés llamado William Tyler.
Un hombre que predicaba y predicaba y predicaba y de repente tiene un amigo cristiano, un colaborador, y él compartían juntos. Iban a predicar a diferentes lados, arrancaban juntos cuando los venían a perseguir. Pero ese amigo un día lo lleva por un bosque. Vámonos por aquí, para que no nos persigan. Y William, creyendo que era su amigo y creyendo que era un cristiano, le hace caso. Y en ese bosque William Tyler es apresado. Y en ese bosque su amigo le dice: yo nunca he sido cristiano, me hice pasar por cristiano para hacerte caer. Y William Tyler fue torturado y fue quemado en la hoguera por causa de su supuesto amigo, que se hizo pasar por cristiano para hacerlo caer. Y así ocurre a veces en nuestra vida. Los supuestos amigos nos quieren llevar por otro camino. Y nosotros caemos. Caemos fácil. Nuestras amistades: no va hoy día al culto, quédate conmigo, yo no te vengo a ver nunca. Ya, listo, una vez, pero al otro domingo lo mismo, y al otro culto lo mismo, y al otro culto lo mismo. Y no nos damos cuenta que lo que quieren hacer es separarnos de las cosas de Dios. Y usted me dice: pastor, pero es que son familias. Está bien, una vez. Pero cuando son 2, 3, 4 y más, ponga atención. Ay, hoy día cuando la carne dice: hoy día me siento enfermo, no voy a ir al culto. Ya, se siente enfermo. Pero resulta que para el discipulado, la carne de nuevo le dice: me siento enfermo. Y el día otro domingo: me siento enfermo. Y así va. Y usted le pregunta: hermano, ¿cómo está? No, estoy muy enfermo. La carne te está haciendo jugar ese papel para hacerte caer. ¿Dónde está nuestra fe, nuestra confianza? Decir: Señor, en el nombre del Señor yo voy. Enfermo o no enfermo, voy igual. Y cuando uno viene ahí, Dios se glorifica. Pero recuerden que tenemos enemigos, hermanos míos. Enemigos que nos quieren hacer caer. El salmista dice que sus enemigos son soberbios, orgullosos, altaneros. El Salmo siempre ha hablado de los soberbios. Cuando hablo de los salmos, hablo de todo el Salmo, de los 150 capítulos. En la mayoría de los versículos habla sobre los soberbios. Los soberbios, hermano, es el pecado que caracteriza a aquellos que se oponen a Cristo. Pastor, me dice: no, pues si la soberbia es parte de nosotros. Es lo que caracteriza, hermano mío, a aquellos que rechazan a Cristo. La soberbia es todo lo contrario a la humildad y a la obediencia. Amén. Los soberbios no quieren arrepentirse, ni vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Así que cuando alguien me diga: espero de otro lado, yo vivo el evangelio a mi manera, es porque hay soberbia en su vida. Así que no me lo diga, porque yo lo voy a responder así. Cuando a lo mejor uno lo va corrigiendo y diga: no, yo vivo el evangelio a mi manera, si total Dios me ama, tenga claro cuál va a ser mi respuesta. Usted es soberbio y usted rechaza a Cristo. Amén. Así que si usted es soberbio, endurecido, altanero, usted se parece más a un enemigo de Dios que a un amigo de Dios. Más adelante el salmista dice en el versículo 86: todos tus mandamientos son fieles, con mentira me han perseguido, ayúdame. Debemos reconocer, hermanos míos, que aún en medio de la persecución más terrible, que los mandamientos del Señor son fieles. El salmista llega a decir: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que tú en tu fidelidad me has afligido. Dios no ha dejado de ser fiel con nosotros. Y cuando yo hablo de la persecución, tengo que hacer un alcance. La persecución es real cuando se nos persigue injustamente. Yo no puedo decir que están persiguiendo a alguien
si usted ha hecho algo malo. Claro, porque yo he escuchado de otros lados, oh, esto es persecución en contra del Hijo de Dios, pero si el hombre ha hecho cosas malas. Engañó a su esposa, me están persiguiendo, soy un perseguido de Cristo. Pero si fue infiel, po. Voy a poner un ejemplo, sin nombre. Un famoso obispo evangélico fue acusado de lavar activos y se defendió. Sí, es como yo les dije la vez pasada, cuando la televisión quiere entrevistar a un pastor, a un líder evangélico, eligen como al más corrupto. Este obispo sale a la prensa a decir que se trataba de una persecución contra los evangélicos, pero si estaba lavando activos, hermano, lavando dinero sucio, y él como que lo limpiaba. Es como si a usted, no sé, le llegara dinero de un narcotraficante, de un robo, y usted se comprara, no sé, un colectivo, una casa, y lo arrendara y todo. ¿Ven? Sí, no he hecho nada malo. Ahí está el dinero, y el dinero está bien utilizado. Este obispo evangélico se para frente a la prensa y dice: estamos siendo perseguidos los evangélicos. Pero se está haciendo algo malo, po. Si le llaman la atención en el trabajo porque llega tarde, no va a decir: ¡ay, me está persiguiendo el enemigo! Si llega tarde. Si nos exhortan en la iglesia porque estamos faltando y faltamos y faltamos, no me vaya a decir: ¡ay, que pastor, es una persecución! Es una cosa, claro. Se está levantando la persecución contra mí. Para que sea una persecución, hermanos míos, los que están levantándose contra nosotros tienen que estar mintiendo contra nosotros. Jesucristo lo dijo en Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si usted está siendo víctima de persecución, rechazo, discriminación, burlas, vituperios, golpes o cualquier otra cosa de oposición por parte de este mundo, que sea por lo bueno, que sea por la verdad. La oposición, cuando se levanta, van a injuriarnos, van a levantarnos falsos testimonios, van a mentir a causa de nosotros. Pero si yo llego tarde al trabajo y mi jefe me reta y me echa, no puedo decir que es persecución, es porque fui flojo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo primero: esto es una persecución. Dios mío. Pastores del sur dijo lo mismo. Acusado de violación, de tocar a las hermanitas. Y las hermanitas fueron y lo acusaron a la justicia. Y lo primero que dice: esta es una persecución del enemigo en contra de mi vida. Pero si las hermanitas lo están acusando, las hermanitas están dando testimonio que él abusó de ellas. No podemos decir eso, hermanos míos. Si estamos recibiendo persecución desde calumnias y engaños contra nosotros, debemos acudir al Señor. Debemos pedir con gritos, como lo dijo el salmista: ayúdame. Y el tercer punto es que debemos obedecer en medio de la oposición. Debemos obedecer en medio de la oposición. Debemos, hermanos míos, acudir a la palabra y obedecer a Dios en medio de todos los que se levanten en contra de nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo, dijo el Señor. Vamos a tener en algún momento de nuestras vidas personas que se van a levantar contra nosotros.
El pecado se va a querer levantar contra nosotros, la carne se va a querer levantar contra nosotros, el mundo se va a querer levantar contra nosotros, el diablo y sus huestes se van a querer levantar contra nosotros. Pero es ahí, hermanos míos, donde debemos decidir a quién servimos y a quién seguimos. Pedro, cuando negó al Señor, él prefirió el pecado antes del dolor de la oposición del mundo. Cuando le preguntaban, yo te vi, tú andabas con él. No, él prefirió pecar, negar al Señor, antes que decir, arréstenme a mí también, golpéenme a mí también, martirícenme a mí también. Y a veces nosotros estamos así. Preferimos que el mundo nos ayude o esté de nuestro lado antes de que se levante contra nosotros. Clemente, un escritor y padre de la iglesia que estuvo ahí con los apóstoles, uno de los primeros padres de la iglesia primitiva, en uno de sus escritos dice que cada vez que cantaba el gallo, Pedro lloraba amargamente. Jesucristo ya había resucitado, Jesucristo ya se había ido, estaba en las nubes, pero cada vez que Pedro escuchaba cantar el gallo, lloraba amargamente. Porque el pecado, hermanos, nunca nos va a poder consolar. Solo Dios y su palabra es la que nos puede consolar a nuestras vidas. En los versículos que leímos, pudimos ver a Cristo, a su iglesia. ¿Quién más que Cristo puede decir estas palabras? Casi me destruyen en la tierra, pero yo no abandoné tus preceptos. Él siguió atento, escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué más que Cristo puede decir, aunque fue humillado hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, no pecó jamás, ni se halló engaño en su boca? Todos sus enemigos pensaron que habían acabado con Cristo. Pero Cristo se levantó de la muerte con la frente en alto. La muerte, me imagino, llegó a decir, casi lo retuve. Por 3 días casi lo retuve. El diablo, me imagino que pudo decir, casi lo vencí. La carne puede haberle dicho, casi le gané. El mundo entero puede haber dicho, casi lo destruimos. Aquel que traspasó a Jesús con esa lanza puede haber dicho, casi lo maté. Pero todos se quedaron en el casi, porque ninguno pudo destruir a nuestro Señor Jesucristo. Ni la muerte lo pudo retener, ni el mundo lo pudo ganar, ni el enemigo se pudo burlar en su cara, sino que fueron todos derrotados por Jesucristo. Y si a Cristo casi lo destruyen, ¿usted cree que a nosotros nos van a tratar con rosa? También nos van a querer destruir. Jesús es la cabeza de la iglesia, y así casi lo vencieron a Él, así también casi vencieron a la iglesia. Desde los inicios de la iglesia, hermanos míos, que el mundo y las huestes han querido eliminar a los creyentes. Y solamente por la gracia de Cristo es que estamos de pie. La carne ha querido destruirte y por la gracia de Cristo es que estás de pie. Tu familia, los que están a tu alrededor, tus enemigos te han querido destruirte y solamente por la gracia de Cristo es que estás de pie. El Salmo 129 nos dice que desde siempre el pueblo del Señor ha sido magullado con el dolor, arado de la persecución, pero que aunque los impíos parezcan infligirse dolor desde lo más alto, son como la hierba que crece en el tejado de las casas. Piensa en esto un momento. Egipto, con el faraón, con su corazón endurecido, con la pesada esclavitud con que asedió a la iglesia de los hebreos en ese tiempo.
¿Qué sucedió con ellos? Solamente están las pirámides. Y los hebreos siguieron su camino. ¿Qué fue de Babilonia? Del exilio, la gran Babilonia. Los tormentos que le aplicaron al pueblo de Dios. ¿Sabe lo que queda de ellos? En Irak, una muralla, como recuerdo. Y el pueblo de Dios siguió caminando. ¿Qué fue de los romanos? De sus coliseos, donde se entretenían quemando y asesinando a los cristianos. En Italia son solamente lugares turísticos, pero la iglesia prevaleció. La Inquisición romana, con sus torturas crueles e inhumanas, solo quedan escritos en los libros, pero la iglesia siguió. Y podía hablarle de un montón de cosas. La Unión Soviética, ¿qué hablar de Hitler? Que quiso eliminar a todos los judíos. Y a la final él está muerto y la iglesia siguió prevaleciendo. Así pasa con nuestra vida. Se querrá levantar el enemigo a destruirnos, pero él ya está vencido. Y si usted vive conforme a la palabra, usted sigue caminando. Usted sigue adelante. Y cuando usted diga, y los que se volvieron atrás, jamás se sometieron a la palabra. Jamás, hermano mío, se sometieron a los designios del Señor. Por eso vuelven atrás. Por eso se sueltan. Por eso prefieren estar bien con el mundo antes que con Dios. El último verso dice: vivifícame según tu misericordia, para que guarde el testimonio de tu boca. ¿Sabe lo que significa vivificar? Dame vida. Vuelve a darme vida. Porque a veces estamos como casi muertos. Pero si usted le dice: Señor, vivifícame, vuelve a darme vida, el Señor vuelve a darle vida. Vuelve a levantarlo. En conclusión, hermanos míos, ante la oposición de nuestros enemigos, debemos ceñir nuestros lomos, secar nuestras lágrimas, ponernos nuevamente de pie. Aún queda mucho por hacer. ¿Cuántos de los que están aquí han querido morirse? ¿Usted cree que eso le agrada al Señor? ¿Usted cree que eso le gusta al Señor? Porque cuando uno le dice quiero morirme, es que te estás rindiendo. Escucha bien, es que te estás rindiendo. Tú y yo partiremos cuando sea la hora del Señor. Amén. Cuando sea la voluntad del Señor. Amén. Y usted va a decir, ¿por qué? ¿Pero por qué todavía tengo que seguir? Porque aún hay mucho que hacer. Aún hay mucho que luchar. Aún hay mucho que pelear. Aún hay mucho que entregar. Amén. Señor. Es que ya no tengo fuerza. Y que las fuerzas no son tuyas. Las fuerzas te las va a dar el Señor. Es que ya no tengo ánimo. El Espíritu Santo el que va a vivificar tu vida. Y vas a volver a levantarte. Y los que tengan 80 van a parecer niños de 18, 20 años. Ay, habla, Señor. Él es que va a dar la vitalidad. Es que tengo tantos problemas, sí. Vas a tener problemas siempre. El punto es dónde está depositada tu fe, mi querido hermano. Con esto termino. Los soldados de la Segunda Guerra, cuando iban a marchar o iban al frente de la batalla, iban con instrucciones. Por eso a mí me gusta que me escriban en un papelito. Porque los soldados, las instrucciones iban en un papel. Y a cada soldado se le entregaba un papel y el soldado lo guardaba en su bolsillo. Entonces, cada cierto rato sacaba, esto tengo que hacer, para allá tengo que ir, para que no se me olvide. Lo mismo ocurre con nosotros. Aquí está nuestro
manual. Aquí está nuestra guía. Aquí es donde debemos acudir constantemente. Cuando tengamos problemas, acudamos a la palabra. Cuando se levante el enemigo, acudamos a la palabra. Cuando se levante nuestra carne, acudamos a la palabra. Y ahí vamos a ser vivificados, vamos a ser restaurados, vamos a ser levantados, vamos a ser consolados, vamos a sentir el amor y la presencia del Señor. Cuando Él dice, no estás solo, yo estoy contigo. No es con tu fuerza, es con mi espíritu. No es con espada, no es con granada, no es con tanque, es con mi espíritu que puedes tener la victoria. Por eso tenemos que acudir a ella. Aquí está el consuelo en medio de la oposición. No en el hombre, no en tradiciones humanas o religiosas. Aquí. Así que cuando venga de nuevo esa mentalidad, ay, me quiero morir. No, Señor. No, en tu tiempo, en tu hora. ¿Para qué me llamaste? Para cumplir tu propósito. ¿Para qué me llamaste? Para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Para qué estoy aquí? Para hacer sal en medio de la tierra. ¿Para qué estoy aquí? Para demostrar las grandes obras y gloriosas, maravillosas promesas que tú has dado a tu pueblo y a tus hijos. Por eso en medio de la oposición, hermano, acudamos a la palabra. Y ahí vamos a encontrar consuelo para nuestras vidas. Cierre sus ojos. Y si usted se ha sentido identificado, bueno, es momento de volvernos a Él.